Acabo de ver un vídeo en Instagram en el que se ve a un paracaidista cayendo en caída libre, enredado en el propio paracaídas. Se ve con música de tensión y en un momento determinado, cuando se está acercando al suelo, cortan ese plano que estaba grabado desde fuera, desde abajo, desde tierra, y ponen la cámara del propio paracaidista. La situación de tensión es máxima, lo acompañan con una música también de máxima tensión y drama, y justo al final, gracias a este enganche, a este hook que te han hecho inicial, se ve como cuando quedan unos pocos segundos antes de llegar al suelo, se abre el paracaídas de emergencia. Se le está viendo también al paracaidista cómo da vueltas y vueltas tratando de desenredarse y de tirar del paracaídas de emergencia. Y justo salva su vida al final. Pero lo más curioso, bajo mi punto de vista, aparte de esta circunstancia, obviamente, son los comentarios. Comentarios como: me dio mucha ansiedad, cuánta tensión, Dios lo protegió. U otro: los ángeles lo cuidaron. O no era su hora, gracias a Dios. Me resulta súper curioso, porque los que no consiguieron abrir el paracaídas ante una situación similar, Dios no estuvo ahí, o Dios eligió que se lo llevaba con él y no era su momento. Pero claro, los ángeles o el propio Dios también permitió que se enredara en el paracaídas. Si lo salvó al final, ¿por qué no lo salvó al principio? ¿Qué estaba haciendo Dios en ese caso? Pasárselo un rato bien y diciendo: se le ha enredado el paracaídas, no se lo voy a desenredar ahora, voy a dejar que al final justo lo abra y mientras me voy a divertir un rato. Si te das cuenta, este tipo de comentarios absurdos son de personas que no tienen un gramo de cerebro con el que pensar. Pensar que Dios te ha salvado en el último momento indica que Dios no te salvó justo antes, y que Dios lo sabía y que se estaba divirtiendo previamente y no solucionó el problema hasta el último segundo. Eso es lo que implica si crees que Dios le salvó. De nuevo, te lo repito, para los del fondo de la clase y para los que no se les da bien comprender ciertas perspectivas, ciertos ángulos o ciertas circunstancias. Los ángeles lo cuidaron. Eso quiere decir que antes no lo cuidaron, que le permitieron llegar a una situación límite, que le dejaron meter el paracaídas enredado en lugar de meter una manita y el ángel y soltar esa cuerdecilla que se había enganchado. Lo mismo con Dios. Dios permitió que guardara a quien fuera el paracaídas, seguramente el propio paracaidista, lo guardara mal, se enredara, permitió que saltara y que sufriera durante unos segundos pensando que iba a poder morir. Y sin embargo, la pericia del propio paracaidista, los giros que dio, la mano que... todo eso no sirvió de nada. La decisión la tenía tomada el propio Dios de salvarle en el último segundo, mientras antes estaba divirtiéndose. ¿Qué clase de Dios haría eso? Si crees en ese Dios que le salvó al final, crees en ese Dios que no le salvó al principio y que se divirtió mientras veía cómo este ser humano sufría. Ese es un ser humano psicópata que permite la desgracia hasta el último momento para algunos y salvarle al final, pero para otros, los que murieron saltando en paracaídas con una situación similar, les dejó irse. Les dejó irse a un mundo mejor. ¿Te das cuenta de lo absurdo de estos comentarios y de las personas que creen en Dios? Solo tienes que pensar un poquito más allá para darte cuenta de la estupidez que es creer en un Dios inventado. Investiga, empieza a estudiar las religiones del mundo, a revisar un poquito la historia de tu propia religión, cuándo se inventó, por qué se inventó, qué objetivo tenía, y te darás cuenta del gran engaño. Un fuerte abrazo.